Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el legado sofista en el derecho y la política, partiendo de la antigua Grecia y llegando hasta el ejercicio jurídico contemporáneo. Bueno, esta presentación se centra en cómo la sofística o los sofistas transformaron la manera de entender la ley y el poder del lenguaje y la participación ciudadana y cómo esas ideas siguen vivas en la práctica del abogado moderno. La, la potencia que más me ha llamado la atención, bueno, sí, a nivel personal es el macedonio, la potencia macedonia, específicamente Grecia. Su legado es imborrable, sobre todo por su filosofía y sofística. Los griegos no solo pensaron la política, sino que la tecnificaron con el concepto de polis. Y en el ámbito jurídico su mayor aporte fue la sofística, sin duda, una corriente que revolucionó la forma de revolucionar el derecho y el discurso político. ¿Quiénes fueron los sofistas? Bueno, los sofistas fueron intelectuales que en el siglo V a.C. cambiaron el foco de la filosofía, así como lo oyen. Dejaron de mirar el cosmos y empezaron a mirar el ser humano, fueron los primeros en entender el lenguaje como una herramienta de poder, enseñaba retórica, política y argumentación a quienes podían pagar por ello. No buscaban verdades absolutas, sino eficacia en el discurso. En ese sentido, fueron los primeros tecnólogos del pensamiento político. Y así pasamos a hablar de la relatividad del nomos o de la ley. Uno de los aportes más revolucionarios de los sofistas definitivamente fue su visión de la ley como convicción humana, no como ese mandato divino. Protágoras, por ejemplo, con su frase el homo mensura, el hombre es la medida de todas las cosas, nos introduce al derecho positivo. Las leyes no son universales, sino relativas a cada sociedad. Este debate entre physis y nomos sigue vigente hoy, cuando discutimos si la justicia debe basarse en principios naturales o en normas creadas por consenso. Pues eso viene justamente de los sofistas, el ius naturalismo y el ius positivismo. Hablemos de la retórica como herramienta jurídica. Para los sofísticas la política era una técnica, no una ciencia. Su herramienta principal era la retórica. Gorgias decía que el discurso es un gran soberano, capaz de manipular almas. Justamente Protágoras desarrolló la antilogía, una técnica para defender y refutar una misma tesis con la misma fuerza. Esto es esencial en el derecho. El abogado debe saber construir su caso y desmontar el del oponente. La palabra se convierte entonces en un poder jurídico. Y así podemos ir avanzando la participación ciudadana y la opinión pública y decir que los sofistas democratizaron definitivamente el saber político, enseñaban a cualquiera que pudiera pagar, lo que permitió que más ciudadanos participaran en la vida pública. Creían que la política debía responder a la opinión pública. Platón los criticó duramente diciendo que instruir a todos sin discriminar por sabiduría era peligroso. Esta tensión entre elitismo y democratización sigue presente en los debates actuales, ¿no les parece?, sobre quién debe gobernar. Hablemos un poco sobre el informe pragmático y antropocéntrico, decir que a diferencia de Platón, los sofistas no buscaban verdades trascendentes, se centraban en lo útil, en lo eficaz. Su enseñanza estaba orientada al éxito en la vida pública, ganar debates, persuadir, defender intereses. Introdujeron el concepto de kairos, ese momento oportuno. En el derecho, eso significa saber cuándo y cómo presentar el argumento decisivo. Es una visión pragmática que aún guía la práctica jurídica del presente. ¿Qué decir de los sofistas del presente, del abogado moderno? Hoy el abogado es más sofista que filósofo. En un sistema donde el relativismo impera, el abogado no busca la verdad absoluta, sino construir un argumento que sea más persuasivo. Puede lograr que un delincuente quede libre, tal vez no porque sea inocente, sino por cómo presenta las pruebas. La sofística vive en ese ejercicio jurídico moderno donde la retórica y la estrategia pasan, pesan, más que la verdad. Con respecto a la antilogía y defensa de causas opuestas,
quiero mencionar que la técnica de la antilogía es clave en el derecho actual. Un abogado puede defender a un culpable no negando el crimen, sino sembrando duda razonable, atacando pruebas, construyendo una narrativa alternativa. Como los sofistas buscan tener razón a toda costa, la justicia procesal se convierte en una batalla de discursos donde la persuasión puede superar la verdad. Con respecto al relativismo y al derecho positivo, mencionar que el relativismo jurídico es una herencia sofística. Protágoras nos enseñó que no hay justicia universal, sino leyes creadas por los hombres. El abogado moderno opera dentro de este marco, no argumenta en abstracto, sino sobre lo que el sistema legal permite concluir. El delincuente puede salir libre porque no se probó su culpabilidad, no porque sea moralmente inocente. Bueno, y finalmente la crítica platónica y la vigencia actual. Platón veía a los sofistas como corruptores de la polis. Para él, que un culpable sea absuelto por la retórica es prueba de una decadencia moral. Defendía que solo los sabios debían gobernar y juzgar. Esta crítica sigue vigente. ¿Debe el sistema judicial premiar la habilidad argumentativa por encima de la verdad? ¿Es la sofística o el sofisma un obstáculo para la justicia o una herramienta legítima? Como cierre y reflexión, decir que el legado sofista nos obliga a preguntarnos qué es la justicia. ¿Es posible sin la persuasión? ¿Debe el abogado buscar la verdad o la victoria? Los sofistas nos enseñaron que el lenguaje es poder, que la ley es convicción y que la política es técnica. Hoy más que nunca debemos reflexionar sobre cómo usamos ese poder en nuestras instituciones jurídicas. Muchas gracias. Hasta pronto.